dicho Eva, esta mesa redonda que hemos querido llamar Movidas Zaragozanas de los 80 nuestros días, nos vamos a centrar un poco en eso con las dos invitadas que ahora presentaremos. Y es ya el cuarto encuentro que tenemos de este Café de Artista, en este espacio que hemos creado aquí para la reflexión y el diálogo en torno al arte y la cultura. Así que ya presentamos. Vamos a leer presentaciones. Empezamos con Carmen, en este caso, que lo hacemos más lejana. Carmen Pérez Ramírez es pintora, grabadora, diseñadora gráfica y diseñadora de disfraces. Comienza su carrera artística en 1980, lo que ya son 44 años de actividad. Su obra ha sido presentada entre individuales y colectivas en 158 exposiciones por España y Europa. Ha ejercido de profesora de dibujo, comisaria de exposiciones y coordinadora de actividades culturales y pedagógicas, así como columnista de opinión social y cultural. Bienvenida, Carmen. Gracias. Y por otra parte tenemos a Elena López Sánchez, también conocida como Rayo de Luna, que es pintora autodidacta, educadora de museos y técnico sociocultural. Su primera exposición colectiva fue en el año 1983 y su primera muestra individual en 1986. En sus obras se nota la influencia del cómic y de la música, en concreto del punk o el rock. Además, ha realizado programas, materiales y cómics didácticos de Pablo Gargallo, Pablo Serrano, Joan Miró y Francisco Tapia, entre otras publicaciones. Bienvenida, Elena. Hola, gracias. Bueno, nosotros somos Pablo y Ana, como ya hemos dicho al principio, y nos vamos a encargar de moderar un poco esta mesa redonda. Y siempre nos gusta empezar el Café de Artista reflexionando sobre algunos conceptos que vamos a ir tratando a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, vamos a nuestra fuente de confianza, como es la RAE, cogemos un poco las definiciones que queremos tratar y sí que nos gusta preguntar siempre a las invitadas qué les parece esa definición, ¿no? Nos vamos con el derecho de reflexionar en torno a esa definición, si nos parece correcta, si cambiaríamos alguna cosa. Entonces, la primera palabra que vamos a tratar es movida, que se define como asunto o situación generalmente problemática, juerga o diversión, alboroto o jaleo. ¿Qué os parece esta definición? Bueno, yo creo que es polisémica, ¿no? Porque lo que es una movida se puede interpretar de muchas maneras, hasta negativamente, ¿no? Una movida fatal, ¿no? O me estoy pasando esta movida fenomenal. Entonces, depende un poco de las circunstancias y del momento, lógicamente. Entonces, si nos referimos a la movida de los años 80, tiene un desarrollo muy amplio y desde luego puesto en un momento muy importante porque era la transición y sobre todo en Madrid, ¿no? Y lo que aquí se veía. A mí en esa época me tocó pues atender a los niños, que tuve gemelos, y la verdad es que la cosa fue complicada. Aparte, daba clases, que claro, ya sabéis que el arte y la pintura da lo que da. Y bueno, yo entrar en esos garitos que se intuían que había, que me decían que había en Zaragoza, que se lo pasaban muy bien y tal, pues íbamos a algún bar, a algún sitio así de vez en cuando con amigos, ¿no? En la zona de Mocasi y todo eso, pero un poco más, ¿no? Quiero decir que sí que había una actividad y unas ganas de hacer, de libertad y de decir y sin ningún prejuicio, ¿no? Y eso era muy importante. Sí, bueno, pues yo también opino igual, en el sentido que movida puede ser en sentido bueno o malo en general, ¿no? Que puedes decir, vaya movida que he tenido en casa por llegar tarde, ¿no? Entonces ya sabes que es algo malo. Pero movida en el sentido bien de que hay movimiento de algo, ¿no? De algo, movimiento. En este caso, si hablas de la movida de los 80, pues bueno, la han bautizado ya como movida madrileña. No sé quién se le pondría el nombre, pero bueno, ya más o menos ya todos creo que sabemos. Quiere decir que era un momento social que se dio en esa época en que había la gente joven, entonces pues estaba buscando otras alternativas de expresarse, había mucha creatividad, había ganas de hacer cosas. Realmente, claro, estábamos en una transición, salíamos de donde salíamos, entonces pues la gente joven yo creo que tenía ganas pues de hacer cosas diferentes a lo que la cultura entonces estaba vigente, ¿no? Y bueno, no sé, ¿quieres que nos enrollemos más de esto
Ahora al principio la idea es ir Pues solo era la definición. Ahora solo la Y definición luego porque indagamos. sí, además nos quedan, ahora vamos a coger otra que es arte, que se entiende, según la RAE, como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. ¿Qué os parece esta definición? Sí, bueno, también es una definición con muchas caras, ¿no? De alguna manera, el decir que esto es arte, habría también que analizar que realmente qué es el concepto de arte, cuando algo se define como arte, ¿no? Eso no significa que cualquiera que crea algo pueda funcionar como arte, pueda ser calificado como arte, pero si hablamos en general, el arte es un medio de comunicación, evidentemente, un medio de emociones, de estética, de belleza, de muchas cosas que se aglutinan en una obra, en una propuesta artística, lo que sea, ¿no? Entonces, yo la definiría por ahí, ¿no? Pero sin ir tampoco, sin profundizar demasiado, porque el arte es una manifestación muy amplia. Y lo importante es la comunicación, Sí. cómo se transmite, ¿no? Ese diálogo que se establece entre la obra y el espectador. Eso es importante. Y sobre todo lo que propone el artista, esa comunicación, si se transmite y se traslada al espectador, se podría decir que se ha conseguido hacer una obra de arte. Bueno, y luego eso que hay muchas manifestaciones artísticas en ese sentido. Nosotras hacemos la pintura, pero pues hacen cómics, hacen películas, hacen esculturas, engloban muchas maneras de expresarse. Entonces, efectivamente, sobre todo lo fundamental del arte, aparte de la comunicación, también es que te haga reaccionar de alguna manera, ¿no? Que te haga sentir algo, que te emocione, que te exprese algo, ¿no? Porque si vas a ver una exposición y dices, no me dice nada, pues tampoco ha habido eso lo que dice Carmen, esa especie de comunicación, esa transformación de sentimientos de tu mente, algo que te tiene que hacer motivar, ¿no? Que te motive al verlo y todo eso, en todo en general, en películas, en libros, en cómics. No, lo que ocurre es que dentro del arte, dentro de lo que nosotros nos hemos desarrollado en nuestra carrera, sí que existe, hubo un momento, en las primeras vanguardias sobre todo, ¿no? De mediados del siglo XX, que hubo no sé, algo se rompió entre lo que se expresaba, lo que los artistas expresaban, y la comunicación que transmitían a la ciudadanía, ¿no? Había una desconexión, ¿no? La gente no entendía qué es lo que están diciendo, porque eso es una obra de arte, una pintura de Malevich, que era simplemente una pintura negra, no se entendía, no se entendía. Entonces yo recuerdo en las clases que daban adultos en la Universidad Popular, la primera clase que tuve, me dijeron, a ver, dinos qué es esto del arte contemporáneo, porque es que no entendemos nada. Y digo, vamos a ver, vamos por partes, ¿no? Y entonces sí que existía una desconexión, no se entendía. Lo que pasa que como cualquier otra disciplina, como la música, como cualquier otra, como la poesía, que son cosas más abstractas, algo que te tiene que entrar de alguna manera, sí que es necesario una base de preparación, de estudio, no sé, de curiosidad por saber qué es lo que estás viendo, ¿no? Si sabemos que estamos oyendo, que estamos escuchando, que estamos viendo, pues posiblemente sea la obra que sea, la puedes disfrutar o no te puede interesar, da lo mismo, ¿no? Pero saber lo que estás viendo, yo creo que es una de las cosas que se ha perdido de alguna manera, porque la práctica y el conocimiento que se dan hoy en día en las aulas es muy bajo, sobre todo respecto al arte. Ese es el problema. Entonces, estamos viendo que vas a un museo y está vacío, vas a una exposición y está vacía, ¿sí? Pero tengo que añadir una cosa. Cuando vas a una exposición o a un museo y hay 20 personas, son todas mujeres. Es curioso. Digo, o es que tienen más tiempo o realmente les interesa más la cultura, ¿no? Pero es que estadísticamente, vayas a donde vayas, si dijo, hombre, pues hay gente viendo la exposición que viene y tal, pues se apuntan a lo mejor porque les ofrecen hacer una visita guiada, les ofrecen
un tema, lo que sea, ¿no? Pero esa desconexión sí que se mantiene aún, ¿eh? No, estamos un poco ahí. Y cada vez más, ¿eh? Cada vez más. Hombre, eso sí que es un poco difícil en esa, según qué tipo de arte, porque, claro, si no le explicas un poco a la gente de qué va... Mira, yo me acuerdo que me hice de guía, estuve en una exposición en el Espacio Pignatelli, que era Roar Infortis de Carl André, y era minimalismo. Entonces resulta que consistía en unas chapas de metal cuadradas dispuestas a lo largo de todos los pasillos que hay en el Espacio Pignatelli, es el antiguo depósito de agua del Parque Pignatelli. Ahora está mejor acondicionado que antes, pero bueno, hacía un frío que pelaba entonces. Y entonces entraba la gente y entraba y chas, pisaba las chapas. Entonces empezaba a hacer así y decía, ¿dónde está la exposición? Entonces, claro, ahí va lo que has explicado tú. Es que decían, oiga, señorita, pues digo, la estás pisando. Hacían así, se apartaban y decían, bueno, ¿esto qué es? Entonces les tenías que explicar, enseñarles a un catálogo, decir, mira, que este señor hace esto, lo otro, y explicar un poco la cosa así. Pero algunos decían, vaya tomadura de pelo. Y otros decían, pues sí, vale, les daba que pensar y de esto. No, pero yo insisto, por ejemplo, en saber qué estás viendo, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Es decir, si tú estás viendo un minimalismo, no me interesa, pero sé lo que estoy viendo, ¿sabes? Hombre, claro. Esa manera de ver por las lo menos cosas, eso, si saben lo que es, luego te puede gustar o no gustar. Claro. O entenderlo o no, o decir, no, pues no me gusta. Claro. Pero claro. Sí. A mí me pasó este verano en Varsovia, que fui a un museo de arte contemporáneo. Cada sala podía tener fácilmente 300 metros cuadrados, totalmente en blanco, totalmente vacía. Solamente había una máquina de hilar en el centro, no había nada más. Bueno, esto es un concepto que, claro, estaba todo en alemán, pues difícilmente me resultaba saberlo, ¿no? Pero sabía más o menos lo que podía estar viendo, ¿no? Pero hasta que llegué a una sala que no exactamente igual, y en el centro había como una arena, así como un círculo de arena, y claro, no lo vi, lo pisé. Entonces vino enseguida, ¡ah! Y digo, ¿qué he hecho? Dentro de un espacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? La gente no le interesan esas cosas, ¿no? Puedes, si estás metida, porque tu interés, ¿no? Porque el interés estético, conceptual, por lo que quieras, ¿no? Pues ver ese tipo de obras, pues ahí están. Pero curiosamente, no había absolutamente nadie. No es curiosamente, es que es la mayoría de las veces, ¿no? Y se está dando además, porque allí lo vi, en Hamburgo, que se están en museos en el cual puedes ver pintura del 18, pintura del 19, con obras que están dentro del pop art, o sea, en una misma sala, ¿no? Están confluyendo esas obras, ¿no? Y yo me pregunto, lo he visto aquí, lo he visto en otras ciudades, lo he visto en otros museos, ¿qué está pasando aquí, no? Es decir, ¿qué quieren dar al público? ¿Quieren ver que el arte contemporáneo es igual de valioso, por ejemplo, que una pintura del 18? Por ejemplo, ¿no? Pues no lo sé, pero lo están haciendo, ¿no? Toda esta mezcla en las grandes exposiciones que te deja un poco descolocado. Es como la contextualización se mueve y se desordena, ¿no? De alguna manera, es como que hay aquí, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora en esa etapa. Ya veremos cómo evolucionamos. Claro, ¿no? Que quien dice que esto es arte no es arte. Todo es arte, chica. Yo no sé quién lo dirá. Si te lo ponen en un museo, es que además me preguntaban, oye, si está en un museo, ¿es arte? Digo, pues los entendidos han dicho que sí, lo que te voy a decir. Claro, es que es así, ¿no? Tú lo puedes considerar, sí o no. Eso ya es cosa particular. Luego podemos andar un poco más en este tema, en el tema que tenemos el apartado de movidas culturales en general. Pero habéis mencionado una cuestión que es el tema de educar, ¿no? Que además es un punto de unión entre las dos, porque las dos seguís trabajando de eso. Así que la última palabra que queríamos reflexionar en torno a su definición es esa, ¿no? Educación, que es la acción y el efecto de educar, siendo desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven
por medio de preceptos, ejercicios o ejemplos. Hablas tú, ¿eh? No, que es igual. Si quieres. Bueno, yo así de educación he dado para niños y escolares. O sea, en el colegio, cuando he estado de profesora, ha sido de primaria. Sí. Y luego cuando he estado de educadora de museos haciendo programas didácticos, ha sido en general todos, pero hasta por ejemplo, adultos no he dado clase. Quiero decir, algunas visitas sí, pero guiadas y tal, pero no. Entonces, a lo mejor eso lo conoces tú mejor para el otro público. Yo siempre daba adultos en formación profesional y luego en la universidad. Pues yo también, ¿no? De primaria. Bueno, que tengo magisterio y he dado clase. Pero lo de educar, yo lo dejo más, lo entiendo más en el ámbito familiar. Lo que es educar en valores, por ejemplo. Mira, eso iba a decir yo también. Porque yo lo de educar, si te refieres a conocimientos, yo lo dejaría en un ámbito de enseñanza. Enseñar ¿no? Enseñar a prepararse, a formarse intelectualmente, a entender qué es el esfuerzo, a entender qué es lo que hay que estudiar. Es decir, en un contexto de clases de conocimiento, ¿no? Educar lo entiendo que sería más hacia la parte familiar, ¿no? Decir lo que está bien, lo que está mal, lo que son los valores morales, ¿no? En definitiva. Entonces, en la educación, enseñar es lo importante. Es decir, ver que si tú aprendes a hacer algo, puedes conquistar algo que a ti te apetezca hacer posteriormente, ¿no? Y entonces ese es un mundo de enseñanza que es realmente a mí me supuso muy estimulante, ¿no? Porque incluso a veces me encuentro alumnas que claro, evolucionamos, pero ahí me siguen recordando, ¿no? Y en alguna ocasión nos he encontrado por la calle y recuerdo una que me resultó con mucha emotividad porque me dijo: oye, gracias, Carmen, gracias porque, aunque es un poco, gracias, se ve ser durilla, algo así, no lo sé. Y entonces me decía, pero te hice caso, hice el segundo FP y ahora estoy dando clases de FP. Digo, ¿en serio? Dice, te lo agradezco y siempre me recuerda tu ánimo para que siguiera estudiando, ¿no? Y esas cosas de que alguien le hayas ayudado, que le hayas podido, no sé, dar una información para que luego ya se forme hacia una idea, hacia un futuro, conseguir eso en el alumnado es de lo más gratificante, ¿no? Entonces, no sé, fue una etapa muy bonita, muy interesante, que no sabría a veces, ¿no? Lo que te puede suceder cuando terminas una obra, que crees que estás convencida de lo que has hecho y que lo has conseguido. Es una satisfacción que está bien, pero lo que satisface con el tema humano, yo creo que tiene una grandeza mayor. Sí, en mi caso con los niños también me pasa igual. Una cosa que decimos muchos maestros es eso precisamente, que educado se viene de casa, que nosotros ahí formamos y enseñamos y les damos pautas para que conozcan procedimientos para que ellos sepan cómo aprender también. O sea, hay que enseñarles, pero también procurarles todas las herramientas y donde pueden ellos después aprender por ellos mismos. Entonces, la educación efectivamente hay que darla primero en casa. Eso a veces se olvida y a veces es muy difícil en las etapas de primaria, porque es que, claro, a ver, yo por ejemplo, que un niño de 9 años te diga, a ver lo que nos cuenta hoy a ver lo que va a decir, a ver, esa actitud para ir al colegio. Si nosotros estamos ahí para enseñar, ellos tienen que venir para aprender, tienen que ir con una ilusión de saber. Entonces lo que pasa ahora que yo ahora hace unos años que no he sido profesora de primaria, estuve un tiempo, tampoco mucho, pero la verdad lo tienen difícil, porque sobre todo ahora con el tema de internet y los móviles, pues a ver, parece que uno mira aquí y ya lo sabe todo, entonces eso no es así. Entonces ahora
parece que hay campañas en vista a eso de que no dejen. Mi hijo cuando estaba en el instituto, bueno, mi hijo hasta los 18 años no tuvo, porque tampoco lo pidió, el móvil, o sea, cosa rara, debemos ser un poco raros en la familia. Pero bueno, en el instituto sí que en el suyo ya lo tenían prohibido utilizarlo allí. A ver, hay niños que los padres trabajan y necesitan que les digan pues un mensaje, oye, he llegado a casa, estoy aquí, bien. Pero en lo que es en el centro, ya hace años, por lo menos lo que yo conozco, que eso ya lo tenían bastante atajado, que no les dejaban allí, claro. Entonces sí que tenían sus aulas, sus tablets y todo para hacer como herramienta, o sea, utilizar internet como una herramienta. Y efectivamente eso es una cosa que es que tienen que mirar, que es difícil porque le das a un niño una tablet. Yo a veces me horrorizo cuando veo a un bebé en una sillita que casi no se va, y le dejan el móvil para que se entretenga con el móvil, y es que me pongo mal, la verdad. No, porque es que no se puede eso, a ver, que me parece que no es normal. No es normal. Entonces, claro, luego que si no hay educación o que si no hay, pues a ver, es que entre todos tiene que ser un poco la educación. Primero en la familia, la escuela ayuda también, lo que es todo... O sea, los profesores, el claustro de profesores y todo. Pero claro, en general la sociedad también tiene que tener en cuenta esas cosas. Y bueno, y en la educación los adultos, yo no he dado clase, pero he estado trabajando con centros de mayores y no sabéis con la ilusión que vienen a aprender. Claro, por eso yo daba mayores. Que ojalá la tuvieran los chavales. Pero unas ganas de saber y por el placer de saber y conocer las cosas, claro, ¿verdad? Claro. Porque es que van a clase porque quieren ir, claro. No porque lo tengan obligado. Exactamente. Claro. Entonces... Y aprender por aprender cosas. Cuanto más sepas, mejor. Sí, además te proponen ideas. Oye, podríamos ir a ver esto, podríamos ir a ver a un artista, a una exposición, a ver... Claro, sí. Entonces participan y con ganas. ¿Sí? Pues ya que ha salido la Mayores con ganas, que hay un programa ahora que se llama... Sí, los mayores ¿En televisión? No, en el ayuntamiento, que como he estado trabajando últimamente con los centros de mayores, sí, tienen mayores con ganas, tienen bastante, y hay otro de museos que es más 60, que van voluntarios a hacer unas visitas y cuentan de recuerdos de la época, de las cosas, lo que ven ahí. Sí, tienen muchas cosas. Pues ya que vamos a salir a la palabra aprender e interés, ¿cómo fue vuestro interés por el arte y la cultura? ¿Cómo surge? Pues yo empecé pequeña, muy niña, porque me gustaba mucho dibujar y pintar y tal. Y mi madre, viendo aquello, pues dice: ¿quieres pintar con pinturas? ¿Con pincel? Yo, claro, yo sé, tendría 6, 7 años, ¿no? Entonces en la calle Fuenclara, imagino que ya sabéis dónde está, ¿no? La calle Fuenclara es la única calle, la calle Alfonso. Había una tienda de materiales de Bellas Artes. Y entonces mi madre me llevó allí. Me compró una tabla forrada de tela, unas pinturitas así, unos óleos. Que digo yo, que atrevía mi madre, óleo así, y unas pinturas. Y me compró también una postal, que era un paisaje moruno, y me dijo: ¿te atreves a pintarlo? Y yo, pues sí. Y ahí empezó todo. Entonces, luego en el colegio hubo un concurso en el cual era para Navidad, decía, hacer un crisma y también una cosa más literaria, que tiene que ser, pues no sé, un cuento o alguna cosa de estas. Y dije yo también voy a participar, claro. Entonces hice un dibujo totalmente ideado, sin copiar nada, ideado por mí. Era una escena de 2 amigas poniendo un Belén, me acuerdo de aquello, ¿no? Y luego hice un cuento también de una familia, de unas amigas, que las cosas de entonces, que las niñas pensábamos y veíamos que habían discutido entre ellas y tal, y las madres, y no sé cuántos rollos de esos, ¿no? Y mi sorpresa fue que me dieron el primer premio en las 2 cosas.
Pero luego la decepción fue tremenda, que también me he llevado luego de adulta decepciones de los concursos, por eso lo estoy hablando, ¿no? Que era, el premio era un niño Jesús. ¿Os acordáis de esos niños Jesús que se ponían a las entradas de las casas, ¿no? Un niño Jesús grande. Pues ese era el premio. Y yo, una vez que me dan el premio, yo estaba esperando al niño Jesús. Y claro, ahí no llegó. Dice que es que no ha llegado, que es que lo estoy esperando, pero que... Y pasaban días y semanas hasta que dijo, bueno, ya te lo digo mañana. Y me da una cartulina negra, como si fuera una sombra recortada de un niño Jesús, y dice, es que no lo han traído, no lo sé lo que ha pasado. Y yo me quedé entonces muerta, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, eso es una anécdota que la cuento por ser un poco más amplia en las experiencias, pero realmente así empezó todo, ¿no? Empezó que luego dije, bueno, voy a prepararme académicamente, entonces me preparé ya siendo adulta y bueno, luego fue las exposiciones y todo el desarrollo. Entonces, si luego entramos en más historias, pues ya hablaremos. Pues bueno, yo también de pequeña me gustaba dibujar y eso. Dibujar, como por ejemplo me forraba los libros con dibujos así, pero a lapicero. Y me pedían compañeras dibujos y sacaba notables y sobresalientes en dibujos y cosas de pintar y eso. Pero vamos, a mí no me compraron... Yo fue un poco espontáneo lo de pasar a coger algún lienzo y eso, y de hecho tardé mucho tiempo hasta que me compré un caballete portátil que se plegaba y que era como un trípode así metálico, y entonces se plega, ocupa poco sitio y aún lo tengo. Y ahí, pues por pintar algún cuadro un poco más así, pero bueno, los grandes igual te da porque no caben, no se te caen. Pero bueno, pintaba encima de la mesa y eso. Entonces yo en los años empecé realmente así a llevar algún cuadrito en la plaza Santa Cruz, que ahora hay unos bares. Bueno, la casa Juanico está de siempre, pero entonces estaba también, pues yo antes de los 70, finales de los 70. Era muy jovencica, me ponía en una mesa porque había gente que ponía cuadros allí. Entonces yo dije, pues sí, y la gente salía el domingo y daba un paseo por allí y veía los cuadros y hablé, y sí, que te puedes poner si quieres, me apunté y ponía una mesa con algún póster que llevaba dibujado y figuritas de barro, que también me gustaba hacer figurillas y pintarlas sin cocer ni nada, pero bueno, hacía figuricas y llevaba y las vendía a los críos a lo mejor, pero que fuese a 100 pesetas. Figuritas de los Tres Reyes Magos, de lo que se me ocurría. Y ya te digo, algún póster, y los primeros cuadros los bajé allí. Y mis primeros cuadros así espontáneamente pintados eran de estilo knife, que al principio no sabía muy bien lo que era eso, pero luego me fui enterando, me regalaron algún libro, estuve leyendo y digo, pues sí, esto es pintura knife, ingenua y tal. Y precisamente en la Plaza Santa Cruz me compraron mis primeros cuadros knife, que luego me enteré quién fue, que fue Poppy Brunet, que la verdad que me hizo mucha ilusión porque es una pintora naif, ya fallecida, que unos años después organizó una exposición de arte naif creo que fue en una sala de la Ibercaja, y pues me hizo mucha ilusión que me compraran mis primeros cuadros naif, que eran muy infantiles, muy ingenuos, muy bueno. De hecho también que hablamos el otro día, el día de la exposición, ¿te acuerdas del concurso solo para mujeres de Galerías Preciados? Pues el Gran Comercio Galerías Preciados hizo 2 veces, 2 años. Creo que fue en el año 83, en el segundo presenté yo un cuadrito knife y me lo seleccionaron. Y ya, pues bueno, me hizo mucha ilusión. Yo, de las demás cosas que trabajo y eso, tengo estudios, pero de esto precisamente no pues soy autodidacta. Entonces, todo lo que he podido mejorar un poco en mi manera de pintar y tal, pues ha sido pues por experiencia, porque me he fijado y tal, y luego pues porque la motivación mía, mi tipo de dibujo, aparte de naif, pues me han gustado mucho siempre los tebeos.
En mi casa se compraba, aparte del periódico, todas las semanas nos compraban mis padres el Pulgarcito y el Tío Vivo siempre. Y mis hermanos a lo mejor algún Capitán Trueno, alguno de esos que había entonces, y yo me los leía todos. Eso nos han gustado muchísimo. Y aún de mayores, y nos sigue otra generación leyendo tebeos. Y entonces eso me ha influido mucho también en la forma de los dibujos, en los cuadros. Entonces, bueno, ahora lo veis, es más estilo cómic. Pero eso, realmente empecé pues de esta manera, empezando a la Plaza Santa Cruz, y eso, pues eso que ganes alguna cosa o que te seleccionen, pues parece que te motiva un poco. Y eso, desde ahí hasta que luego hice la primera exposición individual, que ya empecé a dejar un poco el naif y empezó luego aquí en los 80 un poco otro tipo de cosas, de otro tipo de intereses, que ya fui dejando con lo naif con la música también, que influía en esos años. Y eso. Bueno, pues nos habéis comentado un poco de los orígenes y de estas primeras etapas y con formaciones diferentes además en este caso. Tú, Elena, has hablado un poco también del cómic, pero os queríamos preguntar por si en ese momento teníais referencias artísticas. Sí. Bueno, yo la empecé en los años 80, fue mi primera exposición en el 81, que lo dije el día de la inauguración, pero para que si no estuvierais alguno de vosotros, es un cuadro que hay aquí que tiene que ver con lo que es las vanguardias de las primeras épocas de los años 20, o sea, del siglo XX, y desde luego ahí me interesaba mucho la geometría, me interesaba el suprematismo, me interesaba todo aquello que tenía que ver con organizaciones geométricas, ¿no? Entonces el cubismo analítico es el que yo empecé con la primera exposición, que fue a través de un concurso con el ayuntamiento. Ese concurso, mira, salió bien, que me nombraron para poder hacer mi primera exposición, y qué curioso que luego vendí obras, el día de la inauguración vendí un montón de obras, cosa que no me esperaba en absoluto porque estabas empezando, no tenías ni idea, y bueno, vi que ahí había un camino que recorrer. Cuando tu obra es valorada, se valora por las personas que están interesadas y son capaces de comprarte, ¿no? Si algo te interesa, si puedes, lo compras, lógicamente. Eso te da una referencia de que tu obra puede interesar. Y ahí empecé ese camino a trabajarlo y a hacer obra. Eso fue una evolución, fue constante, evolucionando a nivel de formación, a nivel de información, a nivel de viajar y de exponer, ¿no? Todo eso se va hilando detrás de una cosa a otra, detrás de un año, otro año, una década, y se va evolucionando y madurando lo que es la obra de cada uno, ¿no? Y entonces he hecho muchas exposiciones, he tenido, bueno, la inercia y las ganas, sobre todo las ganas, ¿no? Porque mantenerse en esta profesión no es fácil. En todos los ámbitos del arte, quiero decir, que vivir del arte, sea música, sea pintura, es tremendamente difícil, ¿no? Como ser actor, como ser, quiero decir que estás... los músicos igual. Claro, entonces hay núcleos que sí que pueden hacerlo, y hay núcleos de trabajadores en el arte que no se puede uno vivir de ello, ¿no? Con lo cual, bueno, yo tuve la suerte de tener un amplio recorrido de técnicas que pude trabajar, de cosas que me interesaron, y eso tuvo lugar durante toda la trayectoria de mi carrera, ¿no? Y bueno, ya a mi avanzada edad pues sigo trabajando, que es lo que me gusta. ¿Qué es eso de avanzada edad? Es lógico, ¿la edad avanza o no? No sé, yo creo que avanza la vida. La edad es un número. Ahí, ¿no? Bueno, pues quiero decir que bueno, esa evolución es realmente cuando pasan los años y ves toda la trayectoria. Me hice una página web porque quise, no porque tuviese una difusión, sino por mí mismo, por decir qué he hecho en todas estas décadas, ¿no? Cómo he desarrollado mi obra, en dónde me he centrado, por dónde he tirado, en qué
conclusiones he sacado de todo esto, ¿no? Y eso es importante para tener una maduración de tu trabajo y para seguir trabajando, ¿no? Incluso que salgan cosas nuevas. Eso es lo importante en el arte, ¿no? Esa motivación de crear, de hacer cosas nuevas y seguir trabajando. Y eso es algo que a veces hay gente que dice hasta aquí he llegado y no puedo más. Y es muy habitual en los artistas, quiero decir que hay veces que ves obra que se repite y se repite y se repite, ¿no? Diciendo, estoy viendo lo mismo que hace 20 años en este autor, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, eso es lo que yo he intentado, al menos tampoco he intentado salir una cosa natural, ese desarrollo de alguna manera en toda la trayectoria mía pictórica, ¿no? Entonces, eso me considero así. Entonces, expusiste la primera vez en la sala Pablo Gargallo. Pablo Gargallo, que también era la sala de arte joven. Sí, es que yo también, pero más tarde. Yo en enero del 86, tuve unos años antes. Y en el 81 fue la primera exposición. Sola, pero entonces, ¿cuándo la abrieron o qué? Creo que sí, no lo sé muy bien. Pero tenía que ser muy reciente esa sala. Esa sala debía estar allí como una sala de arte joven. No, fue después. Sí, después de lo mío. No porque fuera lo mío, sino porque inauguraron el museo de Pablo Gargallo, entonces como esa sala se llamaba Pablo Gargallo, sí. Digo yo que saco esa conclusión. Ya. Estaba Ángel Azpeitia como... Pues yo eso no lo vi, porque yo cuando aparecí por allí le llevaba la sala a otra persona, técnico Pablo Rico, y yo llegué con mis cuadros porque... que le gustaron y me dijo adelante. Eso fue en el 85 y ya me tocó exponer en enero del 86. Pero vamos, realmente seleccionaba el que estaba allí, el que llevaba la sala, el técnico. No, a mí me dijeron que tenía que llevar 2 obras para concursar y que sería o no seleccionada. Y dije, pues yo no sé. Sí. Entonces, en estos años, en el 85... Era el Año Internacional de la Juventud, entonces estaban haciendo bastantes cosas en el ayuntamiento, como estaba todo por hacer todavía, que estábamos en esa época con los primeros ayuntamientos democráticos y tal, pues claro, se hizo enseguida también al año siguiente el primer plan joven. Entonces yo colaboraba, pues estaba el CIPAC, colaboraba con ellos, las casas de juventud, estaba... el alcalde de entonces, Ramos y de Baranda, hubo no sé qué problemas con las casas de juventud, que habían cerrado unas y eso, entonces hicieron unas jornadas y otra pintora y yo hicimos unos murales en la Plaza de España que pusieron unos cuerpos de andamio y pintamos entre las dos a modo de cartel unos lienzos grandes y que no sé dónde estarán y no hay fotos, pero bueno. Y entonces era esa época. Y yo estaba pintando mis amigos, empecé a ir al bar El Caligrama, que ese bar era de un pintor que es Sergio Abraín, con un socio que creo que se llama Miguel. Entonces ese pub que estaba en la calle La Paz, bar o arito, pues es que era muy peculiar porque aparte de ser un bar tenía biblioteca y librería y sala de exposiciones. Entonces iba mucha gente ahí, pues de diversa gente de la cultura también, gente que íbamos ahí los modernos, los que empezábamos a ir por ahí. Y bueno, yo ahí conocí a mi novio también, fue un poco todo. Que además luego ese bar lo cambiaron, lo traspasaron y lo cogieron otras personas y cambiaron un poco la estética del bar. Entonces yo cuando lo pinté era cuando lo tenía Sergio Abraín. De hecho, en el libro hay un catálogo gordo, una exposición que le hicieron a Sergio Abraín en el Palacio de Sástago y en el catálogo sacan algunas fotos de mis cuadros porque reflejan ese bar porque supuso bastante lugar de encuentro de mucha gente que íbamos ahí a ver exposiciones. El concurso de carteles de la muestra de pop rock y otros rollos lo hicieron ahí, lo que es la exposición. La librería creo que duró menos, pero la sala de exposiciones sí que duró. Entonces fue un sitio donde nos aglutinó bastante gente y luego, que cambió un poco el estilo y se llamaba Bar Central, siguió también siendo otro tipo de local, pero claro, ya no hacían exposiciones, pero sí ponían vídeos de música y todo eso igual.
Entonces eso, yo estaba en esa época ya pintando, ya colaborando en cosas y me habían dado una especie de ayuda desde los del CIPAG, que era para comprar material para pintar. Entonces empezaban a hacer ese tipo de ayuda, yo no sé si darían más. Entonces me hicieron un vale para que comprara materiales y me dijeron, mira, bueno, pues igual eran 5.000 pesetas, tampoco os penséis que era mucho. Y dicen, te tienes que buscar una tienda donde te admitan el vale. Entonces, porque luego ya saben que van a tardar a cobrar, por lo menos entonces. Y nada, encontré una tienda que me parece que se llamaba Trio, que era una tienda de material de pintar, pinceles, lienzos, todo eso, y abajo tenía una sala de exposiciones. Y entonces fui allí, les di el vale y cada vez que iba a comprar pinceles, por eso me lo apuntaban. Entonces eso fue una primera ayuda, dijéramos, para empezar a pintar eso. Y luego ya, pues claro, tenía que buscarme un sitio donde exponer lo que yo pintaba. Y por eso surgió, bueno, miré en varios sitios y bueno, pues o había mucha lista de espera o no cuadraba lo que yo hacía, pues no. Y al final pues fui por allí. Entonces fui con unos cuantos cuadros, los vio Pablo Rico, que era entonces el técnico que llevaba esa sala, y le gustaron y dijo que bien, que me dio una fecha y fue para enero del 86. Y eso pues fue un punto y aparte, dijéramos, bueno, es que esa exposición tuvo bastante cosas peculiares. O sea, no sé si quieres que comente algo. Bueno, realmente ahora vamos a entrar un poco también en cómo eran un poco esos inicios, ¿no?, de vuestro contexto artístico, de cómo empezar a exponer, que ya lo habéis empezado a comentar, así que puede ser interesante que continuéis. Había salas que era de la CAI. La CAI es la agencia, bueno, el bar, yo digo, lo que antes era lo que es la Ibercaja, pero esto era la calle de la Concepción, ¿no? Entonces había una sala de exposiciones en la calle Don Jaime, que ahí empezamos a exponer. Ahí empezamos a hacer exposiciones, yo creo que toda la generación de ese momento. Y luego también en la Torre Nueva, que está en la calle Alfonso, también expuse allí. Y galerías no había, que recuerda si era Patagallo, pero no sé si era aquello ya en esa época. Patagallo era la de Sergio Brain, era Caligrama y Patagallo. Exactamente, ¿no? Pero llevaban otro, ¿no? Y bueno, y luego ya en los años 80, que vino ya la transición, y bueno, en esa época sí que había, las instituciones se pusieron en marcha y empezaron a activar espacios para exponer, ¿no? Y bueno, pues de Torreonforte estábamos por ahí, ¿no? Pero eso aún tardaron un poco. Sí, se inauguró un poco más tarde el Fortea. Sí. Mira, el Museo Gargallo se inauguró en el 85, que cuando yo hice la exposición no hacía igual un año que lo habían inaugurado. Entonces yo por eso pensé que luego llamaron a esta sala de arte joven, porque precisamente estábamos exponiendo ahí gente joven en la época, que era más lógico que además habiendo un museo ya dedicado al escultor, pues no tenía mucho objeto que tuviera una sala de exposiciones Pablo Gargallo, y yo digo que sería por eso. Pero bueno, sí. Era en esa época. Y sobre todo hubo una cosa muy importante, que es un grupo de artistas numeroso decidió hacer una asociación de artistas plásticos profesionales. Y eso tuvo una repercusión inmediata. Es decir, el apoyo de las instituciones fue inmediato. Entonces hicimos exposiciones por todas las salas más o menos que teníamos por aquí, incluida la lonja. Salimos fuera, el grupo de asociación, bueno, los que quisieron o los que les interesó ir, a Valencia, al Museo de Bellas Artes, estuvimos en varias ciudades, y eso, hubo congresos, estábamos ahora en esa época en plena ebullición cultural, y eso se vio claramente como a los artistas nos vino de maravilla para poder
desarrollar nuestra obra, nuestra profesión, para contar con un apoyo institucional y para seguir trabajando. Entonces, la comunicación entre los propios artistas ha sido siempre muy importante, porque teníamos proyectos, hicimos exposiciones. Tuvimos la primera sede, la tuvimos en el Coso Bajo, o casi bajo. Bueno, eso, el ayuntamiento nos daba una subvención. Allí hicimos exposiciones de Salvador Victoria, por ejemplo. Hicimos una exposición, le dijimos como aragonés que era, que si podía participar en la asociación. Y yo empecé ahí ya a organizar un poco las exposiciones, ¿no? A ser, colaborando en la organización. Luego eso quedaba de sí, pues porque daba de sí en cuanto que estaba la asociación con actividad cultural. El ayuntamiento eso lo agradecía, puesto que nos estaba ayudando de alguna manera. Teníamos unas funciones, teníamos unos objetivos para que el arte y la cultura fuera de alguna manera pública y la gente lo supiera, y la asociación fue algo extraordinario, ¿no? Y bueno, y sigue habiendo una asociación de artistas plásticos que está ahora, por ejemplo, en la Sala de Arte Joven, ¿no? La Sala de Arte Joven que está en la Avenida Goya. Entonces, esa asociación sigue ahí con otros objetivos, evidentemente, pero en esa época fue algo importante para los artistas de todas las edades, porque ahí estábamos de todas las edades, desde el presidente, que era Paco Rayo, que ya era el padre muy mayor, claro, que nos dijo: me echáis una mano a llevar esto, ¿no? Y ahí estábamos como una secretaria, la otra hacía lo que fuera, ¿no? Y eso es algo que hay que reseñar y conocer también. Esto es una asociación seria. O sea, que es una asociación que tiene una trayectoria. Es la Asociación de Artistas Plásticos Goya. Sí. Bueno, que la sede está en lo que es la Sala de Arte Joven. Con el cartel Sala de Arte Joven. ¿no? Y en Madrid, por ejemplo, nos tenían en cuenta. Y nos invitaron a... Sí, tienen... Vamos, tenéis su historia. Sí. Que lo miráis en la página web, que no es que esté muy allá, pero pone la historia y todo eso. El problema que siempre son de las asociaciones, sean de pintores o de escritores, es que llevar esa exposición, o sea, esa asociación como presidencia, como grupo de trabajo, la gente como, uy, qué pereza, ¿no? O sea, cuesta porque es algo de voluntariado. Entonces hubo una época, evidentemente hubo décadas, me parece un par de décadas. Luego ya vino más gente, se incorporaron, se dijeron, oye, lo íbamos a nosotros, hicieron otras historias, salieron incluso a hacer exposiciones fuera de España. Sí. Bueno, hombre, aún se hacen algunas fuera, pocas, pero sí. Entonces, para la gente que entraba a trabajar, que empezaba a pintar, era una puerta abierta para poderse dar a conocer. Desde luego es la asociación más antigua que hay en Aragón de artistas. Sí. Y bueno, sigue ahí. Yo no sé ahora quién será quién es el presidente, la presidenta. Sí, pero bueno ahí está. Con más o menos brillo, pero sigue. Yo creo que es de lo poco que ha durado, porque ha habido ganas de formar grupos y de formar... Sí, bueno, historias. Hay otras asociaciones de artistas. Pero han durado poco. Hay otras de otra... Sí, porque surgen polémicas, no sé, puntos de vista diferentes que tienen que ver con la política, y ahí se lía la cosa y la cosa no prospera, y realmente, como la asociación de artistas, no ha habido otra cosa parecida. Sí, pues mira, ya te digo, me incorporé estos años 2000 y... que estaría en la sala que está ahora, ¿no? Sí, ya estaba allí, sí, ya estaba en la Sala de Arte Joven. Claro. Sí. Yo quería decir una cosa respecto a las movidas de los 80, pues es que hay que decir que precisamente, bueno, en los ambientes que yo me movía, la gente joven, aparte del caligrama, pues tenía mucho que ver, porque a dónde íbamos a los bares, aparte de beber, a oír la música. Entonces la música era muy importante. Y respecto a la música, bueno, los 70 no hemos hablado, pero sabéis que, por ejemplo, Joaquín Carbonell, que era uno de los cantautores, luego tuvo unos programas en la televisión regional, Musicaire, por ejemplo, por el cual pasaron, bueno, los Golden Zippers,
ese que tengo yo pintado ahí. Los grupos punk de todos los que había entonces. Entonces eso movió mucho lo que hablábamos de la movida en ese sentido. Entonces la muestra de pop rock fue en el 84, la muestra de pop rock y otros rollos. El de estar aparte del Caligrama, la sala Metro que abrieron, luego en Bruto, en la sala Metro se han hecho grupos musicales de todo tipo de actuaciones, hasta concentraciones mod, de rock, todo. Luego, aparte el ayuntamiento también empezó bastante, pues, sobre todo para las fiestas del Pilar, que empezaron a ser populares realmente en esos años. Entonces traían también siempre el rock Pilar, y traían grupos que a la gente joven pues también les atraían. Y vamos, bebíamos un poco de toda esa movida que estábamos llamando, todo eso que hizo formar un poco al grupo de la gente. Lo de la primera exposición mía fue un poco, ¿cómo decirte? Mira, el catálogo era esto, un cartón con una foto. Entonces, simplemente por ver los títulos de mis cuadros se puede hacer una idea de todo lo que había en esa época. Por ejemplo, Caligrama, KWM, Droguerías, Zumalacárregui, Máximo Flector, Sabía que volverías, Fergus, Paradís, en la calle Comín, Más Birras, muestra de pop rock, en el cementerio, El Cielo, el Chrome, el KWM. Entonces, con esto te puedes hacer una muestra de todo lo que era el núcleo de esa movida nuestra zaragozana, que podemos decir que sí que existió realmente, ¿no? Y por eso, aunque hemos hablado de lo de Pablo Gargallo, pero sí que alguno dijo, después de la movida que hubo con tu exposición, que fue muy fuerte, y es la sala de arte joven, digo, no creo que puede ser por eso. Lo lógico es que fuera por lo otro, porque ya había un museo. Y en ese sentido fue un punto, pues, bastante bueno. Y también decir una cosa, que a mi exposición vino mucha gente que jamás había pisado una exposición, ni un museo, ni nada de eso, pero igual que íbamos todos a los conciertos de todos, pues en este caso, pues claro, me preguntaban, ¿y hay que pagar? Digo, no, que va a haber que pagar, no, venid, que habrá cervezas y tal. Entonces, claro, no, pero eso es lo que hablábamos un poco antes. A ver, gente que no está acostumbrada a ir a museos, pero cuando tienes un rato libre te vas por ahí con los amigos. No, entonces hay que pagar, Sí. Las tribus urbanas, digo, ya te cogen y te bautizan, ¿no? Como retratos de las tribus urbanas, pues vale. Entonces, a ver, nosotros no nos considerábamos tribu ni nada, pero bueno, es como lo de la movida, ponen el nombre, pues hay que nombrar las cosas de alguna manera. Y luego nada, ya en los 80, estos son el año 86, seguí exponiendo. La mayor parte de veces que he expuesto no ha sido en salas, ha sido en todos los bares, en la Liseca, en Interferencias, en el Paradís, a ver, en todos. En ninguno me han estropeado un cuadro, en ninguno. Ahora, eso sí, cuando los recogí y los llevaba a casa, había una hora de tabaco, pero claro, entonces se podía fumar. Y eso, en mi caso, en salas, menos. Bueno, posteriormente, a partir de los años 2000 sí que he expuesto más, ya no he expuesto tanto en bares, sobre todo con la asociación hemos hecho en todas las colectivas y algunas muy chulas, hacer performance y cosas así que me han gustado mucho. Eso también he hecho, aparte de murales y eso, pues también está muy bien. Como la de Ribera Recycling, que estuvimos en la Ribera del Ebro un fin de semana haciendo con los desechos del río, hicimos ahí unos montajes. De mi primera exposición individual, pues solo tenía esa foto, y de esa época más, es que muchas fotos no hacíamos. Y entonces, que no me acordaba quién la había hecho. Entonces, ahora lo sé. Entonces, es un amigo que hemos contactado ya, porque luego cada uno ha llevado su trayectoria y él es fotógrafo profesional. Entonces, he hablado con él y ya le he dicho que nos disculpe por parte de la comisaria de la exposición, de Desiree Orus, y por parte mía también, por no recordar el nombre suyo. El fotógrafo es Carmelo Esteban. Entonces, Carmelo Esteban en esos años, 80, hizo 11 portadas del semanal del Heraldo de Aragón, que sacaba un semanal los domingos, que era todo de aquí, y además firmaban
Dionisio Sánchez, Ángel Guinda, había firmas que había artículos y sobre todo cosas de aquí. Entonces, por ejemplo, este es uno que es una portada de él, que este es Paco Simón, que lo conocerás. Entonces, esa es una fotografía de Carmelo Esteban y sobre la fotografía pintó, él hizo esta pintura, los colores estos, y la sacaron de portada y las fotos del interior son de él. Y entonces la gente lo leía mucho, no es como ahora, esto que ha cambiado mucho ahora los semanales y todo. En esta época, y Joaquín Carbonell también, que hacía muchos reportajes, que estuvo en el periódico, estuvo también en la radio también a mí me ha hecho algunos reportajes. El Heraldo era el Heraldo, luego había otros, también estaba El Día de Aragón. Sí, Diario 16. Pero estos semanales es que salía todo, porque como lo hacían aquí... La prensa era lo principal, claro, porque no teníamos televisión autonómica. Y entonces, lo que era... Bueno, cuando tengo recortes, cuando a veces me piden documentación, ahora por ejemplo, para esta exposición, eché mano de los cajones, dije, por aquí tiene que salir, y claro, de pronto te ves, tengo aquí un documento, ¿no?, de la época, en la cual hablas de la exposición que hice en Torrenueva o en no sé dónde, y viene el crítico y te dice lo que has hecho, y a lo mejor te mete una bullica, bueno, está bien hacerlo, y bueno, era la difusión que había en esa época, sí, ¿no? Porque y la radio. No teníamos internet, evidentemente, y lo único que ha sido siempre la prensa ha sido un medio de comunicación tradicional, antiguo y importante, tanto antiguo como la transición, como ahora mismo. Bueno, ahora hay muchas más cosas, ¿no?, a nivel informático y bueno, da otras posibilidades de difusión mucho más amplias y más cercanas, además. Mira, yo recogí esto es del 92 ya, ¿ves? Del periódico, por ejemplo. Es que había páginas enteras que ponían todas las salas, galerías y salas de exposiciones que ocupaban una hoja entera, te ponía las fechas, te ponía la dirección de la sala, todo. Ponía también todas las de la provincia de Zaragoza, las de Huesca y de Teruel, o sea, es que había bastante. Con esta, fíjate, mira, esta por ejemplo, en el año 92 estabas haciendo tú una exposición aquí. ¿Yo? En la Juana Francés, Carmen, mira. Bueno, Es que ha sido casualidad, y estaba yo haciendo la siguiente, porque yo parece que no salgo de la sala de arte joven. Pues en el año 92 volví a hacer una, bueno, claro, del 86 al 92 habían pasado unos años, a la sala de arte joven, ya llamándose sala de arte joven. ¿Ves esto? Y guardaba el recorte, y en esa estás tú este año haciendo aquí una exposición. Y teníamos, por ejemplo, a Paco Rayo, el hijo, el grupo Forma, en la Galería Antonia Puyó. Pero es que ahora hay muchas galerías que no existen, fíjate. Ixaso, oye, y lo que se ha perdido, Antonia Puyó, sí, lo que se ha perdido Briceño, es que los críticos, Isabel, Miguel Bach. lo que se ha perdido es que los críticos antes hablaban. Hacían crítica de arte, hablaban de las exposiciones. Hablaban, bueno, escribían, da igual, que podía estar hacia una crítica positiva o más o menos casi siempre, ¿no?, positiva. Pero eso se ha perdido, ya nadie opina. Esto ha sido realmente reciente, diría yo. O sea, no es algo que se ha perdido atrás, muy atrás, no. Yo diría que como mucho 10 años, como mucho. Igual son demasiados, ¿no? Que antes había referencias y sigue habiendo referencias, ¿no? Dijéramos que das la noticia, comunicas que una persona está exponiendo, que no es poco, quiero decir que es una información importante para el artista. Estás haciendo una obra, estás haciendo, o vas yo qué sé, pues a preparar un libro y lo vas a darlo, y entonces todo eso de alguna manera se mantiene, pero lo que es la crítica, lo que es decir, cuando un lector de un periódico está leyendo una crítica, le están informando de qué es lo que está viendo, lo que puede ver, de alguna manera se habla de forma más minuciosa de lo que es esas obras de ese artista, ¿no? Y además incluso aumentan la información de quién es el artista, lo que sea, ¿no? Con lo cual era una información que yo echo de menos, ¿no? Pero es como lo de la crítica de cine.
En el cine, bueno, pues a ver... Pero eso sigue habiendo. Claro. Como sigue habiendo de libros. Te comentan, te dicen... Pero es curioso, de arte no. Por alusiones. Por alusiones, informaciones hay. Una cosa es la información, Claro. que es la que sale, bueno, en los distintos periódicos o diarios, ocupando una página de cultura, que cada vez las páginas de cultura son más escasas, Sí. y otra cosa son los suplementos culturales. Desgraciadamente en esta tierra solo queda uno, sale una vez a la semana e intentamos hablar de arte en los artículos, reseñas, críticas o como quieras Sí. denominarlos, algunos de los críticos de arte. Pero es lo único que queda Solo eso. y acabará seguramente desapareciendo. Claro, pero es curioso que cuando ves la prensa, a mí me llega el periódico pues, por la colaboración, pues hablan, no. por ejemplo, Ya no. de las películas, recomiendan películas Sí. y te hablan de forma escueta del argumento para que vayas a verla. Te hablan de los libros que se van a presentar en el Paraninfo, se van a presentar en el Corte Inglés o se van a presentar no sé dónde. Autor, ¿de qué va esto? Llegan el arte, reseña lo que podéis hacer, poca cosa. O sea, hay poco espacio dedicado a lo que es el arte. Cada vez menos. Y es que además llevamos ya 7 u 8 años que han ido desapareciendo las galerías. Las galerías siempre han sido un motivo también de exposiciones, de ambiente, porque es verdad, yo veo, a veces me encuentro con algún colega, no sé cuánto hace que nos vemos, es que no hay inauguraciones. Eso sí. No hay inauguraciones. Antes hubo una época que íbamos de galería en Toma, como hubiera claro. varias en la misma tarde, Claro, íbamos de claro. una a otra. Han Y ido nos jugamos el desapareciendo. grupo a ver las exposiciones que Ha ido había. desapareciendo. ¿Por qué? Por falta de público, principalmente. Gente, es un negocio, lógicamente, tienen que vender, tienen que tener apoyo institucional, que a veces lo tienen, a veces no. A veces les dan un empujoncito para ir a mejor Arco, un poquito, 2 o 3, como mucho, y ya llevan 2 o 3, me parece 2 o 3 años que no llegan. O sea, Sí. artistas que vengan desde aquí a Arco, a través de galerías, se han dejado ya de apoyar, ¿no? Y bueno, yo creo que hay esa desconexión que decía al principio de los ciudadanos que quieren o desean o no desean ir a ver exposiciones, a crear ambientes, a hablar de ello. No interesa. Tenemos ahora en una época donde las comunicaciones, donde Internet, donde Instagram, donde Facebook, donde todo aquello que tenemos a nuestro alcance y que no cuesta nada apretar un botón y sentarnos y pasar la tarde, que pereza ir a ver una exposición, total, si no entiendo nada, no. Entonces esas cosas se han quedado estancadas, no hay un esfuerzo, sobre todo en lo que sería el ámbito educacional, dentro de enseñanza, en las aulas, quizá a lo mejor en las facultades, la gente que hace historia del arte, la gente que hace bellas artes, lógicamente se muestra con curiosidad de conocimiento, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Es el problema. Y entonces esa competencia que hay informática, eso es casi imposible de conseguir pasar por encima de ello, ¿no? O sea, es muy difícil. Bueno, ya para terminar, porque se nos está yendo el tiempo, hemos hablado un poco de movidas más personales vuestras, de movidas más ochenteras del contexto, y queríamos cerrar con una pregunta que ya relacionando con movidas actuales, ¿no? Porque no sé si notáis como una vuelta de alguna forma a los 80, en ciertos aspectos, ya no solo estilísticos, sino en el tema de producción, ¿no? También de películas, de series, de música. Entonces no sé cómo vivís eso, si realmente creéis que es así o que no hay ninguna vuelta. Yo no la siento. No sé si tú la sentirás. Yo no siento esa vuelta. Quiero decir que también es cierto que tú la has sentido más de cerca y a lo mejor tienes una sensibilidad mayor para saber ahora en este momento, ¿no? Pero yo, que tampoco la sentí mucho en esa época por las circunstancias familiares, yo lo que veo que ahora es algo enormemente amplio. Sobre todo lo que veo es que hay una gran libertad en hacer
y posicionarse de manera estética, de lo que se quiera, ¿no? Veo tendencias que a lo mejor puede ser de los años 60, que dices, esto se hacía entonces, pero no hay algo que limite o delimite como ocurría en esa época, ¿no? Que todo el mundo tenía esa trayectoria, esa forma, esa estética de expresarse, de hacer y tal, por las influencias que venían, ¿no? Las influencias son ahora tantísimas que cada uno hace lo que mejor le parece, ¿no? Igual estás viendo dentro del arte cosas que tienen que ver con las vanguardias del primer tercio del siglo XX, como que ves, porque realmente lo que sí que se puede ver es una evolución, lo que es en el arte, es que todo tiene pequeñas pinceladas o muchas pinceladas de las vanguardias. Y estoy hablando desde los años 50 hasta la terminación del siglo XX, ¿no? Todo eso ya se hacía, lo que se hace ahora, ya se hacían cosas en los años 60. Porque eso sí que se ha avanzado, aunque ya lo hizo otros artistas en los años 20, pero sí que se ha avanzado en una aportación y un conocimiento y una forma de decir, me interesa más el concepto que la propia obra, es decir, digo lo que he querido hacer, que es lo importante. Yo quería aportar un poco también lo de internet, es que también, y lo de los museos vacíos y tal, bueno, se están intentando cosas. Ahora hay cosas que si hubiera habido antes yo me hubiera apuntado. Por ejemplo, el rompepuertas que están haciendo en el Museo Pablo Gargallo y en los demás museos de la César Augusta, de los romanos y tal, pues está muy bien, es una forma de acercar a estudios artísticos con talleres de otros artistas y están además trabajando en los propios museos. También lo de Cambia el Museo, que también es un poco adaptar la tecnología que tenemos ahora para que la gente joven pues están intentando que participe de alguna manera a través de Cambia el Museo, pues eligen una serie de obras de distintos museos de Zaragoza, que ahí además abarcan no solo los del ayuntamiento, los demás museos. Entonces, pues hacer una intervención pues con tu teléfono móvil o así. Entonces, eso hay que ver la obra real. Claro, no vale con ver fotos o no vale con ver eso. Hay que ir, ver la obra. Si puedes, hacer un taller, manipulas, tocas. La sala que tiene ahora el Museo Gargallo, por ejemplo, el que han puesto recientemente, porque se puede tocar, que te puedes... No, pues es estupenda, es algo que está, bueno, aparte para la gente que tenga alguna dificultad, ¿no?, de visión y todo esto, pero eso quería apuntar por ese lado. Y luego, respecto a que vengan otra vez, bueno, vuelta a los 80, a ver, tampoco hay que ser... que lo de antes estaba muy bien y ahora no, o mitificar según qué épocas, porque eso es erróneo, ¿no? Cada época tuvo su cosa. Los jóvenes de entonces hacíamos cosas, intentabas cambiar, había muchos problemas como ahora, pues de trabajo, de vivienda, que siguen estando estos problemas para la gente joven. Entonces, cada uno en la época que le ha tocado, pues intentar no ir para atrás. Es lo importante para mí, es importante no retroceder en todo lo que hemos conseguido, en todos los aspectos, sobre todo también las mujeres, pintoras o de cualquier otro ámbito de la vida, pues eso. Y respecto a los 80, a ver, esto que hablas pues bueno, a veces no está mal, que alguna de estas cosas pues te puede ayudar a mover espíritus, a mover con gente que pueda hacer otras cosas. A ver, que a veces decimos, yo creo que nos teníamos que querer un poco más aquí, porque parece que tienes que irte fuera de Zaragoza, que esa es otra cosa que no hemos hablado, para que luego aquí te reconozcan el trabajo que has hecho, ¿no? No sé si a ti te ha pasado. Yo, como tampoco he salido, no he hecho exposiciones muy allá fuera de las fronteras, pero a ver, que no quiere decir que... Pues es algo que es ya pero, antiguo, ¿no? Mira, yo por lo menos la gente que conozco de esa época, mira, nos ha servido todo esto, esta exposición, que por cierto estoy muy contenta, muy emocionada de exponer con pintoras como tú y las demás compañeras, porque a lo mejor no hubiera imaginado yo nunca estar con artistas más renombradas, porque yo, pues, a ver,
no es falsa modestia, pero bueno, cada uno tiene si veis el catálogo, pues tiene su recorrido, su trayectoria y a ver, aquí hay pintoras pues importantes. Entonces, yo en mi caso me ha servido mucho pues para reencontrarme con gente de esa época que hemos estado juntos, que nos hemos vuelto a reencontrar, amigas, amigos, por ejemplo, bueno, y que es que muchos siguen aún con el espíritu que teníamos entonces, de hacer cosas, de que les gusta esa música o de que, bueno, cada uno tiene sus trabajos, han tenido sus familias, hemos pasado muchas cosas, ¿no?, desde entonces. Pero, por ejemplo, a ver, yo voy a seguir pintando y, quiero decir, exponiendo en sitios, bares, no sé, bueno, me gustaría hacer una exposición en una sala bastante, pero que no sé ahora dónde, precisamente, que a ver qué podía ser. Pero voy a exponer en un bar que es, no sé si sabéis el tubo, el Limpia del Tubo, bueno, pues ahí es el último reducto que quedaba de limpiabotas. No sé si los más de edad os acordáis de que había unos limpiabotas. Bueno, pues en el Tubo de Zaragoza había el Limpia, que está en la calle del Tubo, pues el padre José Pastor, que ya falleció. Bueno, pues ese amigos míos que salen en este reportaje, que son personajes de mis cuadros, siguen manteniendo esa profesión que tenía su padre de limpia. Entonces trabajan en el mismo taller, y lo que era lo de limpia, que eso sí que lo han quitado porque ya nadie va, todo el mundo con deportivas, ya los zapatos yo creo que no se los limpia porque no llevan zapatos. Pues a ver, siguen con el espíritu rock, el espíritu rocker. Ha sido como un resurgir otra vez de todo este grupo, de esta amistad y estas ganas de hacer otras cosas, de seguir, pues un poco que siga el espíritu así rockero no sé, de hacer cosas, de seguir. La gente de mi generación, más o menos, ¿no? Los que ya son más mayores, la edad también cuenta en estas cosas, dicen que siguen trabajando, que siguen exponiendo, que siguen con ideas, con proyectos, y yo creo que eso entra a formar parte de la vida de todos los creadores en general, ¿no? Salvo que hay gente que dice, mira, hasta aquí llego, no tengo más, la cabeza no tengo ilusión por seguir, quizá porque el seguir trabajando no es fácil, porque lógicamente el creador lo que necesita es transmitir y comunicar lo que está creando, ¿no? Y hay veces que tienes acceso a hacerlo y hay veces que no. Y por lo tanto seguir en la profesión, a veces hay gente que se desmotiva o lo que sea. Pero yo creo que la mayoría de la gente que conozco de mi generación sigue trabajando, sigue haciendo proyectos. Y esto es importante porque bueno, las generaciones se van sumando y se van haciendo, pero que no desaparezcan, ¿no?, del todo, así de repente, ya hemos cumplido X años, ya dejamos de trabajar, dejamos de crear, ¿no? Yo creo que la creación además es muy importante para el cerebro mucho, eso seguro. Entonces, con lo cual es importante también que se tenga en cuenta que todas las generaciones, que siempre es verdad que las instituciones, las galerías, sobre todo las galerías, porque tienen una parte económica importante que sacar adelante, el potenciar a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes hay que potenciarlos como nos potenciaron a nosotros, ¿no? Lógicamente, pero ven ahí un medio también económico importante también, donde hay que resguardarlo y potenciarlo también, porque puede dar dinero. Pues estaba pensando cómo poner el cierre a toda esta charla. Sobre todo, pues un café de artista, que es un espacio para el diálogo. Yo creo que con la charla extensa, y podría haber sido más extensa, creo que queda demostrado que este tipo de espacios para, como decía, hablar y dialogar más allá de ser los 80, los 90, los 2000, como ya no sé cómo se llaman, los 2010 y demás. Ha sido un placer escucharos, por supuesto. Gracias. Carmen, Elena, por supuesto todos los que habéis venido y a los que nos estáis viendo, y por supuesto muchas gracias a la visita. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer y gracias por acudir. Y bueno, aunque estos chicos se van, si queréis preguntar algo. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Está bien.